Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que estés viendo este video. Te saluda Gonzalo Cabrera desde Lima, Perú. En esta ocasión te voy a presentar un video explicando la importancia y el alcance de el software de productividad Notion. ¿Ya? El alcance del software de productividad Notion. Notion es un software que podríamos llamarle inicialmente que nació como una plataforma de gestor de notas, ¿no? Empezó así, pero a estas alturas del partido ya dejó de ser un gestor de notas, una plataforma para registrar, organizar nuestras notas. Ha crecido mucho más, está haciendo muchas más cosas, como todos los software que empiezan con una funcionalidad determinada y empiezan a avanzar con otras funcionalidades. En el caso de Notion es un caso muy especial, ¿no? Muy especial, por eso le estoy asignando este video y espero tener muchos otros videos más sobre Notion porque he quedado completamente impresionado con este software. ¿Por qué? Porque creo que es muy importante Notion, porque es una herramienta que nos permite tratar la información de otra manera, ya no de una manera en bloques, de forma aislada, con nuestra herramienta de procesador de texto, nuestra herramienta de hoja de cálculo, nuestra base de datos, nuestro gestor de proyectos y tareas, y todo por separado, ¿no? Todo por separado. Son interesantes todas esas herramientas, pero la mayor debilidad que tienen todas esas herramientas es que tratan información de acuerdo al formato y la separan, ¿no? Porque uno trabaja en formato de texto, es una información separada de la hoja de cálculo, separada de la base de datos, separada de tu agenda, separada de tu gestor de tareas, separado de tu gestor de proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. De tu dashboard, por ejemplo, también separado. Entonces, cuando la realidad no es así, yo seguramente a ustedes también les ha pasado que cuando trabajan con cualquier software, tienen el problema de que tienen que intercambiar información de un lado para el otro, que una parte de su proyecto lo tienen en un procesador de texto, otra parte de su proyecto lo tienen en un hoja de cálculo, otra parte la tienen en su gestor de tareas, de proyectos, otra parte está en una base de datos relacional y así, ¿no? Entonces tienen un montón de islas de información y ocurre de que es súper complicado integrar estas islas, porque uno las integra manualmente en una ocasión, pero a la siguiente ya quedó desactualizada de inmediato, tiene que hacer un enorme esfuerzo para volver a integrar esa información y en eso se consume. Yo que tengo experiencia en este tema bastante tiempo ya, veo que mucha gente, y yo incluido, se pierde mucha información en tratar de integrar toda esta información, mantenerla actualizada, mantenerla dinámicamente actualizada, que es lo más difícil. Generalmente hay que meterle mano para que esta información, lo que actualices en un lado, se actualice en el otro y así, ¿no? Es, es muy complicado, ¿no? Entonces, uno tiene un montón de islas de información y ese es el drama de una oficina, de un trabajador que trabaja permanentemente con la información. Tiene un montón de islas de información separadas. Ahí es donde entra Notion. Para Notion no existe el procesador de texto, no existe la hoja de cálculo, no existe la base de datos, no existe tu gestor de proyectos o de tareas o tu agenda. No existe eso
como aplicación separada, monolítica, separada. ¿Qué es lo que existe entonces? Uno dirá, entonces ya como, si eso no existe, ¿cómo hago mis textos? ¿Cómo hago mis cálculos? ¿Cómo hago mis bases de datos? O mis gestor de tareas, de proyectos, si eso no existe. ¿Cómo existe? No existe como aplicación cada uno. Existe una sola plataforma y donde esa plataforma tiene muchos componentes, muchos bloques de información que trabajan cada uno en su respectivo formato, con su respectiva funcionalidad, con su respectiva lógica, ¿no? Entonces, uno puede crear el Notion y a ese Notion uno poco a poco puede ir agregándole bloques de texto, bloques de agendas, bloques de tareas, ¿no? Como están viendo, bloques de inclusive de widgets que apuntan a otras aplicaciones y que se actualizan dinámicamente. Entonces lo que ustedes están viendo en la pantalla no es lo que estamos acostumbrados normalmente, que todos ven la misma pantalla. No, cada uno arma su interfase de acuerdo a sus necesidades. En Notion no es el usuario el que se tiene que adecuar a la aplicación. No, es la aplicación la que se tiene que adecuar al usuario. Por eso es que al comienzo desconcierta un poco, ¿no? Cuando uno se encuentra con Notion, realmente es como una hoja de papel en blanco, donde uno puede colocarle allí este, lo que uno quiera, lo que uno quiera, ¿no? Y va llenando los bloques. Una parte de esos bloques puede ser una agenda, otra parte de ese bloque puede ser una base de datos, otra parte de ese bloque puede ser un widget que apunte a otra aplicación, que traiga, por ejemplo, acá que estamos viendo, que tenga actualizado el clima de una ciudad en particular, ¿no? Entonces tú puedes, es como si tú armases tu pequeño dashboard, ¿no? Con data variable, dinámica y con data constante, ¿no? Entonces tú vas armando tu interfase de acuerdo a tu necesidad. Rompe completamente el esquema que tenemos hasta la fecha de hoy, ¿no? Que cuando tú cargas algo, un software, todos miran la misma pantalla. Todos tienen que hacer exactamente lo mismo. Todos tienen que tener todas las funcionalidades cargadas a pesar de que no las estamos usando. Como es el caso del Office, del Word, del Excel, ¿no? Del PowerPoint, donde el 90% y tal vez más del código que está ahí o de las funcionalidades que están ahí, la mayoría no los usa, no se usan. ¿Por qué? Porque es como lo que le llamo actualmente, para mí es eso, la arquitectura catedral. ¿Qué significa eso? Que te dan todo el monstruo completo. Lo uses o no lo uses, tienes que tenerlo en tu máquina y consumiendo tu disco duro, tu memoria y tu procesador permanentemente. Así no lo uses. Y también tienes que pagar la licencia completa, obviamente, ¿no? Ahí está justamente el fondo del asunto, que es una cuestión económica. Que se puede separar en bloques, sí se puede, pero el problema es que económicamente no es conveniente a quienes venden estos softwares, ¿no? En cambio, la arquitectura bazar, que le llamo, es aquella donde tú seleccionas los bloques lógicos, los bloques que solamente los que vas a usar, nada más. O sea, por ejemplo, si tú no vas a usar una agenda, no tienes por qué instalar un componente agenda en tu interfase. Para ti personalmente, ¿eh? O sea, esto va también en la línea de la producción personalizada, ¿no? Digamos que el Word, el Excel, PowerPoint tienen una línea de producción masiva, ¿no? Un producto igualito para todos, o casi todos. En cambio, este no, esto es una producción más personalizada, ¿no? Produce pequeños bloques y cada uno va armando su producto de acuerdo a sus necesidades, a su nivel de conocimiento, ¿no? Cada uno va armando su producto. Entonces, esta interfase que ustedes ven aquí es variable. No todos van a ver la misma en pantalla. Es de acuerdo a la necesidad y cada uno la va armando, va armando
esta interfase, ¿no? Entonces, y como pueden ver ahí también el Notion funciona pues para una desktop como también para un teléfono celular. Lo que hagas en el desktop se actualiza en el celular y viceversa, ¿no? Entonces también en una este, tableta también trabaja tranquilamente y como pueden ver, fíjense que esa interfase puede ser diferente para cada uno. Y acá está explicando algunas de sus funcionalidades principales, ¿no? Que es por ejemplo, acá esta interfase que tiene su agenda para planear qué cosas estuve en cada día. Entonces, aquí nomás vemos que esa funcionalidad que las comparaciones son odiosas, pero hay que hacerlas. Por ejemplo, la funcionalidad que tiene Trello, que tiene Jira, que tiene Microsoft Project, la podemos tener aquí sin tener tremendo monstruo de software, en particular Microsoft Project, en tu interfase, ¿no? Solamente usas lo que necesitas. Y lo interesante es que la información que ves de cada uno de sus componentes puede simplemente arrastrarse y soltarse y actualizarse de un lugar al otro, ¿no? Y uno le puede, depende de qué componentes, uno le puede ir agregando lógica, ¿no? Uno puede ir agregando lógica. Acá, por ejemplo, está explicando que puedes recurrir a widgets. ¿Qué cosas son los widgets? Los widgets son componentes lógicos que son producidos por otros empresas que lo disponibilizan respetando determinados estándares y lo único que hace Notion es usarlos, incluirlos en su propia plataforma, hacerlos referencia en su propia plataforma. Cuando, ¿no? Acá simplemente customizas el widget, por ejemplo. Una vez customizado, lo incluyes en la plataforma de Notion, ¿no? Y una vez que está en la plataforma de Notion, parece que fuera de Notion, pero no es de Notion, solamente lo único que está haciendo es Notion es referenciar a ese widget, ¿no? A ese bloque que ni siquiera es de Notion, en este caso, que son los widgets, ¿no? Entonces, eso le da mucha más flexibilidad, más amplitud a, a lo que uno ponga en su Notion, ¿no? Entonces, como pueden ver, es súper flexible Notion. Es súper flexible por los componentes que tienen el mismo Notion y por los widgets que están fuera de Notion, pero pareciera que estuvieran dentro. Lo único que hace aquí es el Notion referenciar a ese componente, ¿no? Referenciar a ese componente, ¿no? Entonces, como pueden ver, realmente todo Notion lo trabaja con páginas web, ¿no? Acá tenemos una página web, pero esa página web uno la va armando de acuerdo a tus necesidades y le va creando componentes. Por ejemplo, acá le ha puesto una cabecera con un gráfico para que sea bonito esa página web. Le ha puesto un icono, ¿no? Dinámico donde salga la fecha actual, por ejemplo. Le ha puesto un widget de clima. Le ha puesto un cuadro donde hay una lista de actividades y de notas y uno puede marcar lo que se hizo, que no se hizo. Y acá le ha puesto una agenda ordenada por día de la semana, ¿no? Y cada día de la semana puede tener sus actividades, ¿no? Sus actividades. Eso es, por ejemplo, lo que se hace. Pero esta es una página. Esta es una página armada al vuelo en base a los componentes de Notion y además de eso, los componentes externos a Notion son los widgets. Que son los widgets, ¿no? Acá, por ejemplo, está explicando que ha hecho una lista, ¿no? Entonces, el componente de Notion más básico, básico de Notion con menos lógica, obviamente es el componente que simula ser un procesador de texto. Entonces, en ese componente uno puede hacer la mayoría de cosas que uno usa en un procesador de texto, el tipo de letra, el alineamiento, el tamaño de la letra, etcétera, etcétera, etcétera. Y así, ¿no? ¿No? En este caso, por ejemplo, aquí abajo, lo que está simulando es una tabla de una base de datos. Y tenemos acá las filas, las columnas, ¿no? Y cada columna son campos y cada campo puede tener un tipo de dato diferente. Él a cada columna le llama propiedad, ¿no? Notion a cada columna le llama propiedad y uno puede ir creando más y más columnas como si fueran una tabla de una base de datos relacional
o como si fuera una hoja Excel también, ¿no? Y puede uno crear, no solamente ponerle los datos aquí, los tipos de datos, fecha, lógico, de texto, números, y puede agregarle también columnas o propiedades que le llama calculadas, ¿no? Calculadas. Entonces, como puedes ver, y ahí uno puede ir cambiando permanentemente, tal como uno lo haría en un Jira o en un Trello, puede ir actualizando las tareas, moviendo las tareas. En este caso, por ejemplo, cada tarea realmente, si uno le va a profundidad, te lleva a una página y en esa página uno puede enriquecer más información con más detalles, porque en la agenda uno puede decir solamente muéstrame 3 propiedades, pero este componente puede tener muchas más propiedades, como lo puede ver aquí, ¿no? URLs, deadlines y todo eso, ¿no? Puede tener muchas más propiedades. Entonces, y así uno puede ir en diferentes niveles, como si fuera una jerarquía, como si fuera un árbol, ir yendo a mayor y mayor detalle, ¿no? Acá está explicando cómo es que intercambias la información de formato tipo de tabla o base de datos a formato tipo agenda, ¿no? Cómo puedes esas tablas hacerlo un filtro, puedes tener varios filtros y estas son reglas de los filtros para solamente ver la información que a uno le interesa, no necesariamente uno tiene que ver toda la información de cada tabla, puede uno hacer filtros y esta es una forma de ver esa información en formato agenda, ¿no? Y fíjense que este, uno puede ir actualizando esa información, ¿no? Uno puede ir actualizando esa información. Acá habla de los templates y de la automatización. ¿Qué cosas son los templates? Los templates son como esquemas de trabajo prehechos para que uno no empiece desde cero, ¿no? Si no existieran los templates, uno tendría que ir creando los componentes, organizando el orden, los colores, los formatos y todo esto desde cero, ¿no? Pero si tú no te quieres dar la molestia de hacer eso, puedes usar templates, ¿no? Un template para gestionar tus tareas, un template para gestionar tus proyectos, un template para gestionar tus ingresos y egresos, tus finanzas personales. Entonces no necesariamente tienes que tú crearlo todo desde cero. Puedes usar templates y solamente llenas la información. No tienes que crear cada una de estas páginas, los formatos, insertar los widgets y todo eso. No necesariamente, depende si quieres un ambiente más personalizado o si quieres un ambiente ya más hecho por otras personas que ya han avanzado en esas funcionalidades. Ahora, ese template que uses, una vez que lo uses, puedes modificarlo y enriquecerlo, sí, y puedes inclusive sobre esa base, puedes crear otro template. Ahora, hay una librería de templates disponibles, algunos son gratis, otros son con costo, hay equipos que se ganan la vida vendiendo templates, ¿no? Eso es un tema muy, muy interesante, ¿no? Acá está mostrando, por ejemplo, los templates, ¿no? Los templates que en ese momento los tiene vinculados a su Notion personal, ¿no? Hay templates para temas de tareas, templates para codificación, para desarrollo y así, ¿no? Templates para negocios, y uno puede usar diferentes templates, ¿no? Y ahí con los templates uno realmente puede empezar un nivel de automatización. Otro punto a tallar es que también entran fórmulas en cada propiedad que nosotros le hemos llamado inicialmente columnas. Puedes tener datos calculados, igualito que una tabla de una base de datos relacional o igualito que una columna o que una celda en una hoja de cálculo. Aquí también puedes tener fórmulas y de tal manera que apenas que se actualice la información, él haga el cálculo, tome sus decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Con estas fórmulas está justamente supliendo la funcionalidad de la hoja de cálculo. ¿Se dan cuenta?
En la práctica es eso, estás supliendo, reemplazando la funcionalidad de la hoja de cálculo. Aquí, por ejemplo, con los bookmarks, acá ¿qué está haciendo? Acá está demostrando que uno puede tener tablas, en estas tablas organizar tu información de manera de tabla, ¿no? Acá que está reemplazando, está justamente reemplazando las tablas que están dentro del procesador de texto, o si quieres datos calculados, estaría reemplazando a una hoja de cálculo. Si quieres algo más complejo con mayor cantidad de data, estaría reemplazando una tabla de una base de datos relacional. Entonces, esto es un overview de Notion. No es para que tú aprendas Notion, es para motivarte que uses Notion, para que empieces a aprender Notion y te des la cuenta de la enorme potencia que tiene Notion, ¿no? De la enorme potencia que tiene Notion. Entonces, con Notion realmente empiezas a organizar tu información y es lo que ellos le llaman también la creación de tu segundo cerebro. Ahí tienes todas tus actividades diarias, tus finanzas personales, tus finanzas de tu empresa personal, tus tareas, tus proyectos. Puedes insertar documentos, puedes insertar PDFs, puedes insertar videos de YouTube. Entonces, de tal manera que todo lo puedes tener en un solo ambiente. En un solo ambiente. Algunos, una data se carga en Notion y otra solamente es un vínculo, un puntero hacia otro lado. Por ejemplo, los videos de YouTube, no es que tú cargues los videos en Notion, sino simplemente es un link, ¿no? Un enlace. Pero lo interesante es que te permite tener toda tu información en un solo ambiente. Y eso es realmente lo que uno todos los días trata de hacer y nunca lo logra, ¿no? Porque tiene la información, por un lado están los procesadores de texto, por otro lado están las hojas de cálculo, y cada vez que alguien quiere reunir la información de algún tema, pues tiene que acordarse dónde están los archivos, y acá, como puedes ver, no hay archivos, ¿no? También. Otro tema también es que te olvidas de los archivos, ¿no? Tú puedes subir la información y solamente la tienes aquí, entonces no estás preocupándote de dónde está ese archivo, si está en el Drive C, en el Drive D, en el folder Pepito, Periquito, no, acá todo está en un solo ambiente, ¿no? Todo está en un solo ambiente. Hay muchas cosas que decir, por ejemplo, todas estas funcionalidades tú las tienes en varias modalidades, ¿no? Acá, por ejemplo, nos está explicando cómo actualizar tu información de tus tareas por día, ¿no? Tienes tu planner, tu vista y tus ambientes tipo texto, tus referencias, tus links a sitios que te interesen cuando quieras hacer una profundizar más la información que no está dentro de Notion, ¿no? Y como pueden ver, es una forma de trabajar mucho más ordenada, organizada, y uno no está perdiendo tiempo en tratar de integrar la información, ¿no? No es que le envíes el mail a una persona, a otra, y te acuerdes en qué mail enviaste tal información. No, eso es terrible. Acá no, olvídate los mails. Acá todos pueden ver la información a la cual tú le permites llegar. Si tú creas una página con determinada información o tus tareas o tus proyectos, puedes compartirla con otro usuario. Y ese usuario entrará directamente aquí y tú puedes manejar tus permisos, puedes ir solamente lectura, puedes modificar o con lectura más comentar, también puedes solamente comentar y así, ¿no? Entonces, un ambiente de colaboración, un ambiente de productividad mucho más eficiente, ¿no? Donde las islas de información se van perdiendo. Esa es la esencia de este ambiente. Esta es la esencia de Notion. Las islas de información se pierden y todo se integra como si fuera una sola unidad de información, ¿no? Y la información se presenta en el formato, en el orden que tú necesitas, no en que el orden en que la aplicación ha sido creada, ¿no? Solamente te presenta la información que tú necesitas. Por ejemplo, aquí está haciendo la función de un procesador de texto, por ejemplo, ¿no? Ahí está, puedes tener
toda tu información aquí. Y acá nos está diciendo que tiene fórmulas, tú puedes hacer, puedes tener datos calculados, ¿no? Puedes tener tus tablas, depende qué es lo que quieras hacer, ¿no? Y tú puedes empezar de lo más básico, texto, como trabajarlo con un proceso de texto y ordenarlo como una página web. Después le metes más cosas, ¿no? Le metes tablas, le metes lógica, le metes tu calendario, le pones tus tareas y así, ¿no? Tus tareas y cada tarea tiene su checklist, ¿no? Y puedes tener de repente varias vistas a tus tareas, tareas terminadas, tareas pendientes, tareas terminadas, por estatus, puede ser ordenado. Por ejemplo, acá te estoy explicando que le aplica una alerta, ¿no? Que le está agregando una alerta, ¿no? Recuérdamelo, este punto, mañana a las 9 de la mañana, entonces él te va a alertar, ¿no? Y así, ¿no? Tú vas creando más información, pero es información dinámica, es información viva, no es información muerta, sin lógica. De tal manera que tú lo vas dando lógica de acuerdo a tu realidad personal, ¿no? Le vas dando la lógica. Aquí está explicando otro tema súper interesante. Acá está explicando la funcionalidad adicional que tiene Notion, que es la inteligencia artificial. Y en este caso la inteligencia artificial se usa para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, para hacer resúmenes. Por ejemplo, si le preguntas de todo esto de información, quiero que me saques qué actividades hay, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial te va, acá está, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Acá te dice, de ese texto marcado, quiero preguntarte, ¿no? Entonces, preguntarte qué actividades salen de ese texto o dame un resumen si fuera un texto grande, ¿no? Hazme un resumen. La inteligencia artificial también tú lo puedes decir, ¿sabes qué? No quiero ver ninguna interfase, dime nomás qué cosas tengo que hacer hoy día, ¿no? ¿Qué cosas tengo que hacer hoy día? ¿Correcto? Entonces, como puedes ver, el tema es súper, súper interesante. Para mí es un cambio estratégico de largo alcance, porque está liquidando una forma de trabajo que viene desde el siglo pasado. El procesador de texto, las hojas de cálculo y la base de datos, relacional sobre todo, son tecnologías del siglo pasado, que hace tiempo debieron morir. Pero bueno, no han muerto todavía, pero felizmente está saliendo Notion como un integrador de información, ¿no? Microsoft ha sacado un producto que pretende ser el equivalente de Notion, que es Microsoft Loop. Pero Microsoft Loop no tiene ni el 1% de las funcionalidades que tiene Notion. Y no porque sus ingenieros no tengan las neuronas necesarias, ni tengan los equipos, ni tengan no tengan la tecnología para hacerlo. El asunto es simple. Si ellos sacan un producto equivalente a Notion, pues ya no es necesario un Microsoft Word, un Microsoft Excel, ¿no? Un Microsoft Project, etcétera, 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 ¿no? O sea, muchos negocios se caerían, ¿no? Entonces, precisamente, pues, si tú no estás interesado en ese tema por cuestiones comerciales, no sacas el producto por más capacidad técnica que tengas. Entonces, por eso es que Microsoft Loop ya hace varios años han sido presentado, sacado en versión beta y todo esto, pero es muy, muy inicial. Y lo más interesante de todo, que a pesar de esa funcionalidades muy básicas, muy elementales y sus, sus primeros pininos, está intentando simular el estándar de la interfase de Notion, ¿no? Y yo creo que a la larga va a tener que sacar un producto equivalente. Va a tener que sacar un producto equivalente. Ahora, respecto a las licencias.
Microsoft, digo, Notion se trabaja en la nube, no trabaja on-premise. Al menos es lo que ves investigado hasta ahora. Probablemente saquen un producto on-premise, pero su ambiente es ante todo en la nube. Y tiene ambiente opciones gratis, obviamente, la primer nivel. Y las siguientes tres niveles, pues ya son con costo. Por ejemplo, el siguiente nivel creo que es de $9. ¿Cuál es la diferencia principal del primero con el segundo? Es que el primero tiene un límite de capacidad de espacio en que tú puedes cargar información al Notion. En cambio, el segundo ya no tiene ese límite, ¿no? Y los siguientes niveles también algunos son niveles de enterprise y todo esto. Ahora, uno podría decir, pero yo quiero integrar la información que tiene Notion con otras plataformas. ¿Puedo hacerlo? Es lo primero que me ocurre. Por supuesto que puedes hacerlo. Puedes integrarlo con lo que más se usa, que es el Make, que es otra plataforma de la nube para integrar aplicaciones. Por ejemplo, uno podría sacar información de Google y ponerla en Notion, o al revés, sacarla de Notion y ponerlo en Google, en el Google Drive, o enviar un correo automáticamente. ¿Y con qué se hace? Eso se hace con el Make. Make es con una especie de orquestador para la nube, para las plataformas de nube, y puedes integrar diferentes plataformas de la nube. Entonces, todo lo que está en Google Drive, en el Google en general, la mayoría de cosas lo puedes integrar con el Make contra Notion. De tal manera que Notion puede tener información viva, actualizada, de otras plataformas, ¿no? De ida y vuelta, ¿no? Hasta uno podría tener tu página, tu hoja de cálculo en Google, y ese hoja de cálculo apenas se agregue una fila en tu hoja de cálculo, se actualiza aquí en la base de datos de Notion, o viceversa, ¿no? Y así hay muchos niveles de integración, ¿no? Y como puedes ver, finalmente la enseñanza es que la tendencia es a la integración de plataformas de la nube, donde uno compre acceso a la nube y ahí tengas tu información y las funcionalidades tú las vayas integrando con servicios como Make, ¿no? Donde Notion te sirve de plataforma única para integrar toda tu información, para presentar esa información, para interactuar con el usuario, ¿no? Entonces, y puedes usarla hasta como un dashboard, si prefieres, también, ¿no? Pero es súper, súper interesante. Bueno, ahí me quedo porque me parece que ya me pasé mucho en el tiempo. Pero como puedes ver, esto es un simple review, es una simple sumarización de los grandes rasgos de lo que puede ser Notion. Espero que en los siguientes videos ya vaya a nivel técnico, ¿no? Explicando paso a paso a nivel técnico de lo que se puede hacer con Notion. Yo personalmente prefiero, y ya estoy empezando, ya estoy trabajando con Notion, organizando mis tareas, organizando mis proyectos, y poniéndole los documentos que me interesan ahí y todo esto, ¿no? Es súper interesante. Inclusive tú podrías hacer hasta aplicaciones en Notion que sirvan de front, y Notion puede trabajar con información del back. Tú puedes usarla como un front. Eso sale de los estándares de lo que para que está hecho Notion, sí, pero se puede hacer. Y hemos visto que en tecnología las cosas se inventan para una cosa y terminan siendo usados para otras cosas más que nadie se le ocurrió. Así eso pasa, ¿no? Pasa con, por ejemplo, con Apache NiFi, que nació como un ETL y ahora es N cosas más que un ETL. Pasa con Apache Kafka, que nació como una cola de datos y ahora es mucho más que una cola de datos, es súper, súper más grande que eso, ¿no? Y así, ¿no? Así pasa con muchas tecnologías que inventó la humanidad, ¿no? Ahí me quedo, espero que esto haya sido motivador y haya sido muy útil para ti.
Si ha sido así, dale like, suscríbete, compártelo y hasta la próxima.